Muy buenas tardes a todas y todos. Sin duda que el país vive momentos muy particulares de su historia. Decimos muy particulares porque la dominación en el poder político y por ende en el poder social, económico, cultural de la nación dominicana es sin duda alguna, podríamos decir, inédito, por lo menos en la historia reciente de este país. Partiendo de que si hubiese sido, por ejemplo, la socialdemocracia PRDista, hoy PRMista, pues era un partido como lo fue tal vez en sus primeros años de gobierno el PLD, y podríamos equipararlo. Pero sin duda alguna, la dominación durante ya 5 cuatrenios del Partido de la Liberación Dominicana y el protagonismo que escenifica actualmente el Partido de la Liberación Dominicana dentro de la vida pública y por ende privada de la gente, al final también, es sin duda alguna inédito. Inédito no solamente por lo extenso del tiempo, sino también por lo intenso con la cual la actividad de un partido se ha hecho, por ser un partido prácticamente Estado, se ha hecho un partido que incurre en todos los dominios. Y de eso se habla en los canales oficiales, en los medios de comunicación, en fin, solamente se habla de eso, no en el país se hablan de muchas cosas, pero en los canales oficiales, es decir, en donde los actores que tienen una legitimidad, un reconocimiento público, de eso se está hablando todo el tiempo, hoy, ayer y muy probablemente mañana. Hoy yo quiero entrarnos un poquito en un análisis sobre la composición de ese partido que tanta agua de beber le da a la gente. O sea, ¿por qué tenemos tantos problemas y por qué el PLD es uno de ellos? Sin duda alguna, el PLD ha creado una capocracia, es decir, un gobierno de capos. Y de capos no porque nadie lo decrete, sencillamente, sino porque podemos muy bien explicar cómo los esquemas de ejercicio de poder, cómo los ejercicios políticos están basados esencialmente en todos esos aspectos que uno puede muy bien acercar a las prácticas que se conocen, que son prácticas mafiosas. El Partido de la Liberación Dominicana, fundado en los años 70 por Juan Bosch, expresidente, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre que se mantuvo durante años tratando desde el exilio de hacer resistencia a la tiranía de Trujillo y que durante mucho tiempo estableció referentes en el campo literario, en el campo de la prosa, en los cuentos, en fin, era todo un universo de intelectualidad que tuvieron una calidad incuestionable. En el campo de la política, Bosch entra como un liberal con ideas muy progresistas, que de repente cuando se enfrenta en la política real de la gente, al cotidiano, durante su gobierno, que fue el primer gobierno electo democráticamente luego de la dictadura de Trujillo, pues se queda en esos 7 meses porque sencillamente este país no podía en sus sectores dominantes darse el lujo de admitir, de tolerar y de permitir las políticas de democratización que Juan Bosch iba realizando en ese momento. Y por eso del golpe de Estado. Se dan el golpe de Estado. Ese golpe de Estado, lamentablemente, tiene unas consecuencias nefastas porque se instaura una república conservadora, la oligarquía finalmente con Donald Reed a la cabeza asume el control de las riendas del poder político y lamentablemente nosotros conocemos luego la reacción que vino de parte de los militares constitucionalistas y posteriormente, por supuesto, todo lo que al final tuvo como consecuencia el estallido revolucionario de abril de 1965 y después, posteriormente, todo lo que tuvo que ver con la invasión norteamericana. Ahora bien, yo quiero hacer una pequeñita pausa, porque esa es la historia. Ahora, yo quiero hacer una pequeñita pausa para entrar en un análisis concreto de lo que ha sido el PLD hoy. ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son sus integrantes? ¿Cuáles son las tendencias que siguen esos integrantes? ¿Cuáles son las formas de ejercer el poder que esos miembros de ese partido tienen? ¿Y cuál es el proyecto finalmente de nación, si tienen uno,
que lamentablemente padecemos hoy como concreción, como realidad tal. Así que yo les voy a pedir una pequeñita pausa para volver entonces con un análisis de la realidad actual de ese partido que ha creado, como le decía yo, una verdadera capocracia en República Dominicana. Lo que surgió inicialmente como un partido de liberación nacional, el proyecto de un Bosch, de un expresidente, de un hombre respetado en América Latina y en el mundo, de un intelectual reconocido en todas las latitudes literarias de América Latina, era el proyecto político de un hombre que no se rendía ante la restauración de una política, o más bien de una república neotrujillista, cuando Balaguer gobernaba esos tétricos, tenebrosos, famosos 12 años de gobierno tiránico en muchos aspectos a este país, desde el año 1966 hasta el año 1978. Y dentro de cierta clandestinidad, Bosch recupera parte del capital político que contribuyó a levantar y funda el Partido de la Liberación Dominicana como una especie de reorientación, de un nuevo rumbo para la política progresista que ya aparentemente se agotaba sus posibilidades hegemónicas dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que ha sido un partido históricamente un partido lo que llaman de masas, es decir, de conexión directa con la gente, con el pueblo, con los humildes, con los barrios, con la gente más pobre. Pero lamentablemente con una dirección histórica, socialdemócrata, muy en el centro, tirando más hacia la derecha, y que lamentablemente no estaba en sintonía con lo que Bosch en ese momento, un Bosch que iba evolucionando políticamente, un Bosch que se iba radicalizando desde sus primeras apariciones más bien liberales hasta posiciones ya de carácter de izquierda. Y esas posturas de Bosch, que se fue, reitero, radicalizando, no es lo mismo que el Bosch presidente, al Bosch del año 1990, por ejemplo, fueron las que le llevaron a crear un partido de cuadros, es decir, una estructura en la cual existían una serie de liderazgos medios que eran los intermediarios ante la gente y que era, según la tipología, el partido de cuadros es un partido que a través de las ideas es lo que puede enrumbar a la gente. No es tal vez el liderazgo carismático de una persona como en un partido de masas, pero es más bien el liderazgo de las ideas. Y ese liderazgo de las ideas se fundamentaba en una militancia que era una militancia de clase media porque tenía que tener los recursos para militar, para financiarse el tiempo de hacer política independientemente del tiempo de sobrevivir materialmente, y por ende lo poblaban intelectuales, pequeños, medianos empresarios, profesionales de diferentes áreas, ingenieros, educadores, psicólogos, economistas, que rodeaban a Bosch, y Bosch era una figura además intelectualmente prácticamente idolatrada, y eso reforzaba aún más el liderazgo legítimo de Juan Bosch sobre ese séquito que lo acompañó esos primeros años. Y así fue desarrollándose la historia de ese partido, que prácticamente, podríamos decirlo sin ninguna duda, fue el partido donde se canalizaron las ideas progresistas luego de la gran ola de izquierda que aquí un 14 de junio, un movimiento revolucionario 14 de junio con Manolo Tavares a la cabeza había fundado la izquierda políticamente más revolucionaria. Luego vino el MPD, que sucedió, el Movimiento Popular Dominicano, que sucedió al 14 de junio, luego de la muerte de sus principales líderes, y mantuvo una resistencia armada incluso al propio Balaguerato. Pero quien canaliza políticamente, por lo menos a través de las vías institucionales que presenta esta pseudodemocracia representativa,
es Juan Bosch y lo estructura a partir de un partido que, por cierto, desde el punto de vista de la idea, reivindicaba la lucha revolucionaria a nivel mundial. Solamente habría que echar un vistazo al nombre de los comités de base, a los comités intermedios de ese partido, que todos tienen, todavía hoy incluso, casi profanando la memoria de todos esos hombres y mujeres del mundo, porque había que saber que era del mundo, como Bosch le honraba la lucha de los pueblos, la lucha en Vietnam, a la lucha en Nicaragua, a la lucha que se libraba en ese momento en tantas partes del mundo, los pueblos, buscando precisamente la liberación nacional, que esa era la doctrina principal de ese PLDismo bochista. Pero luego, parece que ese PLD llegó al año 1990 con mucha gente socavando el liderazgo de Bosch. Recordemos que Bosch se enfrentaba al balaguerismo, entonces era una contienda política de dos clivajes ideológicos claros, ¿no? Balaguer representaba el conservadurismo histórico, el neotrujillismo, el pro-norteamericanismo, etc. Y Juan Bosch acumulaba todos los sueños de redención social y política de la izquierda dominicana y esencialmente de los sectores más progresistas e incluso liberales. Pero supimos que en ese momento Balaguer le hizo un fraude y Bosch llamó a la resistencia y lamentablemente los que acompañaban a Bosch, los más cercanos, parece que no supieron asumir, o si no lo supieron asumir, entonces lo hicieron de otras formas y no acompañaron a Bosch, que estaba dispuesto junto al pueblo que votó por él y al mismo tiempo a las bases de su partido a echar la batalla contra ese fraude que se perpetró en el año 1990. Ahora, ¿qué sucede desde ese momento? Comienzan esos que estaban muy al ladito de Bosch a traicionarlo. Y comienza todas las artimañas, todas las argucias, todas las perversiones de la partidocracia y de la politiquería dominicana a establecerse como la política mediante la cual lo político dentro del PLD comenzaba a ejercerse de una manera traidora a esos principios. Y el elemento más irrefutable, la prueba más tangible de todo eso es que Bosch renuncia en el año 1992, producto precisamente de la frustración que tenía con todos esos traidores que hoy están en el comité político y que le dieron la espalda a Bosch, le dieron la espalda a su doctrina y comenzaron a hacerse ellos de cuotas de poder. Y de ahí para adelante todo fue una derechización progresiva, gradual, intensa, radical y sorprendente de todos esos cuadros políticos que nunca expresaron tampoco mucha radicalidad a la izquierda. Siempre eran actores muy oportunistas que estaban en el centro y que se ampararon de Juan Bosch, del liderazgo de Juan Bosch para llegar a ser, por ejemplo, diputado. Porque eso es lo esencial. Hoy muchos de esos critican a la izquierda que no ha llegado en estos últimos años a ser fuerza política contendora a nivel del poder político establecido. Pero claro, primero porque los muertos aquí los puso la izquierda de la lucha política de este país, ¿no? Y segundo, porque ustedes, señores que están hoy enclaustrados en el poder, saben muy bien que ustedes llegaron simplemente porque estaban bajo la sombrilla de un liderazgo político como el de un expresidente de la talla de Juan Bosch. Y en eso se ampararon para poder escalar, para poder tener cuotas de poder. Y de ahí entonces mantenerse a partir de las diferentes cizañas que fueron creando ustedes mismos para mantenerse en el poder. Ahora, ¿qué sucede? Llega el año 96, eso lo comentábamos aquí, que es el momento, la obra maestra de Joaquín Balaguer, en la que convence a Leonel Fernández y a su oportunismo séquito que lo rodeaba de acceder al poder a cambio de impunidad y a cambio de que lo consagraran como el padre de la democracia. Y tuvieron la cachaza de llevar a un Juan Bosch ya desvalido, discapacitado a nivel mental, para poder levantarle la mano a Joaquín Balaguer ese 2 de junio del año 1996. La historia está ahí. Lamentablemente la escuela pública, la escuela dominicana y los intelectuales dominicanos no les gusta mucho remover eso, porque sería una evidencia de cómo se fraguó desde ese momento el fraude que hoy es el PLD, que hoy ya conocemos ya de manera clara, a la franca, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esencialmente, nosotros tenemos la composición de un partido mal llamado de la Liberación Dominicana hoy de diferentes bloques. Tenemos un grupo histórico, que es el grupo de autócratas que se ha proclamado prácticamente padres de la patria de este país.
que están en un comité político que dirige más que cualquier estamento del Estado, que cualquier Congreso de la República, que cualquier Cámara de Diputados, que cualquier alcaldía. Ellos son los que ponen, quitan, los que distribuyen becas, los que distribuyen puestos de trabajo, los que quitan puestos de trabajo también en el Estado Dominicano. Ellos son prácticamente los que definen todo. ¿Por qué? Porque se han hecho de un poder de manera ilícita. Y como tal, entonces el poder que ejercen es ilícito. Porque es un poder que está amparado en todas las artimañas habidas y por haber, que incluyen desde la impunidad hasta el establecimiento de lo que llamamos aquí una corruptocracia, es decir, una capocracia, donde tú eres más de acuerdo a tu poder de hacer lo mal hecho, ¿no? De hacerte de dinero público para beneficio privado, para beneficio de ti y de los tuyos únicamente. Ahora, tenemos un PLD que es un PLD dividido hoy en día. Un PLD que está entre un arcaico Leonel Fernández y un señor Danilo Medina, que hoy escenifican una pelea de gatos con el respeto de los felinos, entre dos bandos políticos que ninguna ideología tienen, que no representan visiones de sociedad. Hay quienes argumentan que Leonel Fernández es más conservador, por supuesto, es tal vez menos astuto que Danilo Medina, pero aquí Danilo Medina sigue siendo también el mismo conservador de siempre, el hombre que le ha dejado todas las oportunidades que le brindó Leonel Fernández a la oligarquía para que esa propia oligarquía dominicana, esa misma que dio el golpe, por eso es que no tenemos ningún reparo en llamar a los traidores de Bosch, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, actores golpistas, golpistas contra Bosch, golpistas contra su memoria y por ende golpistas contra el pueblo dominicano. Esos actores que han permitido todo, desde la opresión de las mujeres, ahí están las cifras de feminicidio, ahí está la cifra de la pobreza, ahí están las cifras de los vejámenes que sufren todas nuestras poblaciones más vulnerables, que son además la mayoritaria. Ahí están las cifras que sufren nuestros conciudadanos de origen haitiano, que son dominicanos, que nacieron aquí, que fueron despojados. Es decir, esta agenda conservadora que se fraguó en el año 1996, que se fundó ahí y desde entonces lo único que ha hecho ha ido empeorándose, es la práctica política que tenemos hoy. Por un lado, ese liderazgo de tribuna de Leonel Fernández, un liderazgo de ideas vinchistas. Imagínense ustedes, señores, las ideas de un palero, de un Calié de la dictadura de Trujillo, todavía hoy en pie en un país, en el siglo XXI, ¿no? Todavía las ideas neotrujillistas de Vincho son las que empoderan a Leonel Fernández para poder continuar con un proyecto político basado en la miseria del pueblo dominicano, porque esa es la otra, explotando las miserias que ellos mismos han creado y que le han puesto a vivir al pueblo dominicano. Por eso tienen la posibilidad de comprar cédulas, ¿no? Porque se explota las posibilidades de sobrevivir que tiene las únicas posibilidades de sobrevivir que tiene la gente hoy. Y del otro lado tenemos el liderazgo un poquito diferente al liderazgo de tribuna, porque así fue que se lo repartieron. El liderazgo de Danilo Medina es un liderazgo de teje-maneje, por eso es más primario, ¿no? Y por eso es más rastrero hasta incluso. ¿Por qué? Porque necesita de la lealtad de la gente vinculada directamente con él, por eso son más rencorosos. Por eso hoy en día pelean como nunca antes. Y no perdonan y están ahí amedrentando, por eso humillan a la gente, por eso le enrostran en la cara la riqueza que han construido a base de dinero público, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, nosotros tenemos una clase política que está ahí parada. Pero ¿qué pasa? Como en toda mafia, y aquí vivimos, reitero, una capocracia, es decir, son gobiernos de capos, de verdaderos capos que tienen bandas, que tienen un pandillaje que se ha enquistado en el Estado Dominicano con la benedicción de todo el sector empresarial de este país, por lo menos el sector de arriba, el de la cúpula, que por cierto es minoritaria a nivel del tejido empresarial de este país. Con raras excepciones, el empresariado de arriba ha tenido una actitud de complacencia y de contubernio con la clase política peledeísta, con esa capocracia. Entonces, esa capocracia, como en todas las películas de gángster, como por ejemplo El Padrino, necesitan de una capa tecnocrática, es decir, de un conjunto de jóvenes que hoy en día ejercen funciones desde economistas, abogados, etcétera, que son los que hacen el trabajo en saco y corbata sucio de esa capocracia. Porque todo trabajo sucio necesita cierta legalidad al final y sobre todo si se ejerce desde el Estado. Entonces, por eso, por ejemplo, en El Padrino, en esa película de Francis Ford Coppola con
tanta gente conocida como Marlon Brando, etcétera. El gran señor, el gran capo, Don Corleone, tenía un abogado al ladito, a un consigliere, a Tom Hagen, aquel célebre personaje realizado y escenificado por Robert Duvall, ¿no? Porque necesitan del acompañamiento de quienes le escriban las leyes mafiosas, de quienes les defiendan de las leyes mafiosas y sobre todo de quienes ante instancias extranjeras o ante la decencia de la sociedad también pueda protegerlo legalmente. Por eso hoy en día, por todos estos escándalos de corrupción y con todo esto que está pasando, hoy en día existe toda una tecnocracia de pepillos que protegen al poder político a través de los tribunales, que protege el poder político a través de ideas, a través de contactos con diferentes funciones, etcétera, porque hay que buscarle justificación, ¿no? Todo sistema intrínsecamente injusto necesita un conjunto de justificaciones. Entonces, estos muchachos y muchachas le arman el discurso político para justificar sus acciones inequitativas, para justificar sus atrocidades. Y desde el punto de vista, cuando eso se reviste de legitimidad, cuando eso se reviste de ideas, entonces uno tiende la tendencia a disminuir los niveles de crítica o decir, bueno, pero si ellos lo dicen es porque al final del túnel alguna luz aparecerá, o no es tan malo porque él lo dijo. Entonces son los que, reitero, les racionalizan las prácticas mafiosas a la capocracia. Esos muchachos y muchachas están enquistados en diferentes esferas, están trabajando en el Palacio Nacional, están en embajadas, están en ministerios, algunos de ellos incluso instalados como ministros, buscándole precisamente racionalizar el injustificable estado de calamidad pública que tenemos nosotros. Pero ellos gobiernan y ellos tratan con eso de armar, de darle un chinchín a los pobres como el 911, para con ese chinchín seguir ellos buscando y acaparándolo todo. Esa es la historia del neoliberalismo dominicano, esa es la historia de la retirada progresiva e intencionada de parte del empresariado y de la cúpula política de este país para ir quitándoles derechos a la gente, para ir quitándole beneficios sociales a la gente, para ir quitándole paz. Porque al final eso es lo que ustedes han hecho, señores del poder. Aquí en este país los violentos son ustedes, recordémoslo. Aquí recordemos que la AMPA no es la que está en los barrios, la AMPA es la que está en el Palacio Nacional. Los lúmpenes no son los muchachos que lo ponen a tener que delinquir para poder rehacerse un poquito de la dignidad que le hemos despojado como sociedad. Los lúmpenes son ustedes que no le han dado esa oportunidad, esos son ustedes los violentos. Así que nosotros tenemos esas características y todavía esos muchachos y muchachas, esos que están ahí como tecnócratas, yo le hago un llamado a que recapaciten. Yo le hago un llamado a que conecten con la historia digna de este país y que hagan una ruptura. Que si no tienen las posibilidades reales de tener la valentía de romper en el plano económico con esa gente, por lo menos que lo hagan en el plano de las ideas, ¿no? Y que puedan contribuir un poquito más con la gente, que puedan estar un poquito más del lado de Cristo Rey, un poquito más del lado de Villas Agrícolas, un poquito más del lado de los Alcarrizos, un poquito más del lado de Cienfuegos en Santiago, un poquito más del lado de La Mosca, un poquito más del lado de la gente y menos del lado de la César Nicolás Penson, menos del lado de los ricos, menos del lado de Gonzalo Castillo, menos del lado de Leonel Fernández, menos del lado de Danilo Medina, menos del lado de José Rafael Peralta. Y estar un poquito más con la gente que sufre y padece el desastre que con tanto tiempo y tanta elucubración han tramado de manera macabra esa élite, esa capocracia que se ha instalado en los 5 gobiernos, y le atribuiría yo también los otros gobiernos del PRM. Y atención PRM, ustedes tienen que saber que aquí hay un pueblo que está mirando, que aquí hay un pueblo, como dicen los evangélicos, que arrepiéntanse, que el pueblo viene ya. Y vendrá de muchas maneras. Miren lo que está pasando en Ecuador. Puede venir de muchas maneras, comenzando con el desprecio de la gente, comenzando con un sentido común que ha sido aquí, ha tenido toda la insurrección debido. Tú vas a cualquier esquina y te darás cuenta el fraude de estas elecciones, el fraude de este sistema político democrático, que no sabe cómo canalizar el descontento de la gente, la frustración, en entidades políticas y en organización de la gente y de sus voluntades reales. Por eso tenemos lo que tenemos, un sistema fraude, una no democracia. Así que hacemos un llamado a que puedan ustedes, señores del poder y sus acólitos,
tener un poquito de compasión y un poquito de respeto por la decencia de la gente, porque ¿saben qué? Podrán tener todas las armas del mundo y podrán tener todas las balas y no son suficientes. Cuando un pueblo enérgico y herido llora, la injusticia tiembla, como dijeron una vez. Y esa injusticia cuando tiembla, tiembla tan fuerte que no habrá piso número 25 o 26 de la Torre Caney que pueda aguantar esas reprimidas y hasta ahora contenidas iras e indignaciones que sufre el pueblo dominicano de hoy.